Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana 3. Es un gusto recibirlos una vez más en esta clase. El primer tema a tratar en esta semana es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, en el caso de las mujeres. Como lo indica el texto en la diapositiva, el sufragio femenino es un derecho político relacionado con las posibilidades de las ciudadanas de decidir en la vida política de un país, tanto para elegir a sus representantes como para ser electas como representantes del pueblo. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino universal a través de la Declaración de los Derechos Universales, o mejor conocida como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la promulgó las Naciones Unidas en el año 1948. En el artículo 21 establece lo siguiente. A. Toda persona puede participar en el gobierno de un país, ya sea de forma directa o a través de sus representantes. B. Toda persona puede acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Y C. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta declaración ha posibilitado que las mujeres, a ser parte del pueblo, puedan expresar su voluntad a través de las elecciones de voto secreto, que se ejerce de forma libre. Así también se posibilita que puedan ocupar cargos públicos. El reconocimiento del sufragio femenino desde finales del siglo XIX en algunos países abrió el camino para que las mujeres puedan participar por primera vez en la historia de la humanidad en la toma de decisiones sobre el destino político de un país. Sociedades como la griega y la romana en la antigüedad excluyeron por completo a las mujeres del sufragio, pues no eran ciudadanas. El sufragio femenino fue reconocido inicialmente en la independencia de Estados Unidos en el año 1776, cuando se estableció el derecho de todas las personas a votar, aunque unos pocos años después, en el año 1807, se dieron cuenta de que para ellos era un error y lo corrigieron indicando que solo los hombres tenían el derecho al voto. Este país reconoce el derecho al voto femenino recién en el año 1920, pero únicamente para las mujeres de etnia blanca, y desde el año 1965 para todas las mujeres. El primer país en el mundo en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda en el año 1893. Luego le siguió Australia en el año 1902. En Ecuador, Matilde Delgado de Procel elevó a una consulta ministerial en el año 1924 la posibilidad de que las mujeres votaran, cuando la Constitución del 2000, disculpen, de 1906 planteaba como únicos requisitos para ellos ser ciudadanos, mayor de 21 años, saber leer y escribir. Ella fue la primera mujer en votar en el Ecuador y en América Latina. Su ejemplo permitió que la Constitución del año 1929 reconociera el sufragio femenino. En el año 1941, ella se postuló a un cargo de elección popular como diputada y ganó. Sin embargo, el primer país latinoamericano en reconocer en su constitución el derecho femenino al sufragio fue Uruguay en el año 1927, pero se concretó realmente en el año 1938, cuando la activista de los derechos de las mujeres, Paulina Luisi, médica ginecóloga, efectivizó su derecho al sufragio. Otra figura argentina destacada en América en torno a los derechos políticos de las mujeres es Eva Perón. Ella promovió un proyecto de ley que reconocía el sufragio femenino aprobado en el año 1947. Eso es todo con respecto al tema del principio de igualdad expresado en el sufragio universal en el caso de las mujeres, pues, ¿no? Ahora vamos a hablar del principio de igualdad expresado en el sufragio universal, pero en el caso de los analfabetos. Los analfabetos
Son las personas que no saben leer ni escribir. El alfabetismo es un fenómeno que se deriva de de diversas causas. Una de las causas sería la pobreza marcada por la ausencia de recursos que permitan costear la educación, sobre todo en momentos históricos en los que para estudiar se necesita tener dinero. Otro, otro contexto es culturas que consideran que no deben enviar a sus hijos a estudiar y que los involucra de forma temprana en el trabajo, valorando más la producción de ingresos para la familia. Y concepciones culturales que priorizan la educación para varones, para que adquieran nociones básicas que le ayudarán para el trabajo, mientras que las niñas se educan desde temprana edad y sin asistir a la escuela para ser madres y cuidar de la casa, pues, ¿no? Es lo que provoca el analfabetismo, pues, ¿no? Uno de los contextos que provoca el analfabetismo, pues, ¿no? En el Estado ecuatoriano, al surgir como un Estado republicano o democrático, en el año 1830 consagra el derecho al voto para elegir a los representantes del pueblo para ser electos. En un primer momento, este derecho estaba destinado exclusivamente para quienes cumplían con requisitos como tener propiedades, tener 21 años de edad, saber leer y escribir, y por último, ser hombre. Quienes cumplían con todos los requisitos eran apenas 8.000 personas. De los 500.000 habitantes que se calcula existían en esa época en el país. La población de indígenas, afrodescendientes y la inmensa mayoría de mujeres de todos los grupos sociales estaban excluidas de este derecho político, pues no sabían ni leer ni escribir. Es el acceso a la educación lo que, según las contribuciones de la época, permitía que las personas de ambos géneros accedieran al derecho del sufragio. Los grandes excluidos fueron los campesinos, quienes nunca pudieron educarse. Eso hasta la Constitución del año 1978, que asigna la ciudadanía a toda persona mayor de 18 años, eliminando el requisito de saber leer y escribir para poder gozar de los derechos políticos. Así se reconoce el voto universal, abriendo las posibilidades de que los analfabetos puedan gozar del ejercicio de sus derechos al sufragio. La Constitución del año 1998 tiene un carácter incluyente y elimina toda forma de discriminación para el ejercicio de la ciudadanía, asignando esta noción a toda persona desde su nacimiento, ratificando la posibilidad para los analfabetos de formar parte de la vida política del país, condición que es nuevamente rectificada en la actual Constitución, la del 2008. Desde el Estado se emprenden múltiples programas educativos tendientes a la erradicación del analfabetismo en el país, con el fin de que la población pueda ejercer la totalidad de sus derechos con condiciones de igualdad, tal como el resto de la población y mejorar su calidad de vida. La población analfabeta del Ecuador actualmente llega al 6,8%, de los cuales las mujeres aportan con el 7,7% y los hombres con el 5,8%, según el Censo Poblacional del 2010. De ellos, el 20,4% son indígenas y el 12,9% montubios, el 7,6% afroecuatorianos, el 5,1% mestizos, el 3,7% blancos y por último el 4,5% representando a otros grupos étnicos. Estas son las estadísticas que marcan a la población analfabeta en el Ecuador y cómo son representados mediante estadísticas. Eso sería todo con respecto a la clase de hoy, de esta semana. Ahora vamos a explicar la tarea, la actividad. En esta ocasión vamos a trabajar como hemos trabajado antes, siguiendo los mismos parámetros anteriores.
Vamos a seleccionar la respuesta correcta de la pregunta: ¿en qué año fue reconocido el sufragio femenino? Tienen que seleccionar en qué año fue reconocido el sufragio femenino. ¿Cuál fue el primer país en reconocer el voto femenino? También de la misma manera tienen que seleccionar en qué año se creó la primera constitución que asigna la ciudadanía a todas las personas mayores de 18 años. De la misma manera tienen que seleccionar cuál es la correcta. ¿Cómo afecta el analfabetismo al ideal de una democracia plena? Esta es una pregunta de razonamiento. Pueden contestarla en un párrafo de 2 a máximo 5 líneas. Eso sería todo con respecto a la actividad, la tarea que tienen esta semana con respecto a la materia de ciudadanía. Ha sido un gusto, alumnos, y damos por concluida la clase. Nos vemos en la siguiente.